Voy a empezar a grabar la sesión para que quede el respaldo. Dice. Guardando esto. Bien, entonces, miren, les comparto un ejemplo para que veamos la diferencia en cómo utilizar un método de hacer la carta de control de medias y rangos y el otro método que estábamos haciendo en la clase anterior. Ambos son correctos, pero es bien importante que sepan identificar ustedes la diferencia. Presento mi pantalla con el problema de los blanqueadores. Miren, ahí se ve. Fíjense. Es el peso neto en onzas de un blanqueador en polvo que se va a monitorear con cartas de control de medias y de rangos. Los resultados en las muestras se encuentran en la siguiente tabla. Depende mucho cómo estén acomodados los datos. Si se fijan, en este ejercicio, los datos están acomodados por subgrupo independientemente. O sea, nos dice cuánto fue el primer costal de blanqueador, cuánto pesó el segundo costal de blanqueador y así hasta el quinto costal de blanqueador. Y esto es el primer subgrupo. Entonces, si yo jalo la información así como está en mi cuadro de Excel, con las X1, X2, X3 hasta X5, lo pego en un proyecto de Minitab, al cual, entonces, lo que debería yo de hacer, que se abra esta cosa, está abriendo, pego, y está. Lo que debería yo de hacer para poder calcular la carta de medias y de rangos, pues es, me voy a estadísticas, me voy al menú cartas de control, me voy al menú gráficas de control para subgrupos y le voy a decir, primero, calcúlame la gráfica de medias, ¿ok? Y la gráfica de medias, obviamente aquí me dice, todas las observaciones para una gráfica están en una columna, pues no, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Entonces, aquí voy a elegir todas las X, las selecciono y le doy a aceptar. Y me saca mi gráfica de medias, ¿ok? Esta es la gráfica de medias. Hago lo mismo, pero para la gráfica de rangos. Acuérdense que con el menú Control E regreso al menú anterior. Ah, no, pero aquí me va a servir porque tengo que cambiar de gráfico de rangos. Entonces me voy a ir nuevamente al menú estadísticas, gráficos de control, variables para subgrupos y elijo R, carta R. O sea, estoy haciendo las dos cartas por separado. Escojo la opción, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas. Selecciono y igualmente
selecciono todas las X y le doy a aceptar. Entonces, de esta manera me saca mi gráfico de rangos. Ahora, ¿por qué no me salía la vez pasada? Ah, bueno, porque la vez pasada mis datos estaban ya calculados con el promedio y con el rango. Pero para que esto sucediera, los datos yo los tendría que haber colocado de la siguiente forma. Miren, observen. Me voy nuevamente. Ajá. Voy a decir, este es X1, más bien, de aquí, desde el 15.8, es todas las observaciones, no, perdón. Sí, es correcto. Todas las observaciones del primer costal de cada subgrupo las pongo aquí. No se crean, es por subgrupo. Es todas las observaciones del primer subgrupo, o sea, los primeros 5 costales elegidos en la primera media hora del turno, por decirlo así. Copio y lo voy a transponer. A ver si lo puedo pegar. Transpuesto. Pegar. No, no lo puedo pegar. Transpuesto. Aquí lo voy a pegar. Transpuesto. Ahí está. Fíjense. ¿Qué estoy haciendo? Copiándolo, pero para abajo. Y luego el siguiente. Copio y lo pego. Transpuesto. Y luego el siguiente. Copio. Pego. Transpuesto con el clic secundario. Pegar transpuesto. Y luego el cuarto subgrupo. Copio. Pegar transpuesto. Quinto subgrupo. ¿Sí me están siguiendo todos? ¿Sí saben lo que estoy haciendo? Sí, profe. Correcto. Transpongo sexto subgrupo. Estoy en Excel, no estoy en Minitab. Copio. Pego enseguida, pero de forma transpuesta. Y así hasta el subgrupo 20. Copio. Puesto. ¿Por qué es importante esto que estoy haciendo? Bueno, aquí los datos del problema en cuestión, así me los dio el ejercicio. Pero en un ejemplo de la planta real, depende mucho de cómo recopilaste los datos o el ¿cómo se llama? O la persona encargada de recoger los datos los haya hecho para que tú sepas cómo decirle al programa qué cosa quieres que te arroje, ¿va? Copio, pego transpuesto, voy en el 11. Copio, pego puesto, copio, pego transpuesto. Esta es pura talacha, aburrida. Pero solo es para demostrarles el por qué no me salía. No, me frustré ese día y dije, bueno, ¿por qué no me sale? ¿Y saben por qué? Porque hay otro programa que yo utilizo mucho para hacer análisis estadísticos, que es el StatGraphics. Pero el StatGraphics es más simple, es más rápido para un análisis rápido de algún estudio, y a veces te cruzan los cables, dices, bueno, es que aquí me salía, pero era StatGraphics, no Minitab. Cada uno se maneja distinto, aunque los dos sirven para lo mismo.
Pero nosotros estamos trabajando con Minitab. A veces les enseño cómo es este show. Puesto, y es en una sola fila. Copio. Es el 19, ¿verdad? En el que iba. Puesto. Y finalmente, el último subgrupo, copio y lo pego transpuesto. Entonces, aquí, esta sería mi variable X, ¿sale? Y en la siguiente columna, yo tendría que poner otra columna que se llame subgrupo. Yo los tengo que nombrar. ¿Cuántas costales por subgrupo tengo? Son 5. Yo tendré que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Este es el primer subgrupo. Luego este es el segundo subgrupo. 1, 2, 3, 4, 5. Tercer subgrupo. 1, 2, 3, 4, 5. A ver si así ya me lo corre hasta abajo. No hay más. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 8. ¿Me están siguiendo o no? ¿Están dando el avión? No, profe, sí, vamos a seguir. 5, 17, 18, 9, y finalmente 20. Entonces, aquí puede que el problema o puede que la información recopilada en planta esté así registrada o de la forma principal, como la anterior. Entonces, esta información me la traigo a Minitab tal cual, copio 2 columnas y la pego en el problema que estamos nosotros trabajando, la pego aquí. Fíjense, es el mismo problema, pero los datos acomodados de diferente forma. Entonces, si los tengo yo así, pues yo me tengo que ir al menú Estadísticas, Cartas de control, Gráfico de control para subgrupos, pero aquí automáticamente me voy a ir a la primera opción, que es la que yo estaba tratando de hacer y no me quedaba, ¿correcto? Es gráfico de medias y rangos. Le doy seleccionar y aquí dice, ¿todas las observaciones para una gráfica están en una columna? Le digo que sí. ¿Cuál es esa columna? Ah, pues es la columna X. ¿Y cuáles son los tamaños de los subgrupos? Ah, pues ya tengo una columna que se llama subgrupo. Le doy a aceptar. Ahí está la carta. Por eso no me salió. ¿Ya vieron? Si se fijan, aquí en un paso me hizo las dos cartas.
las mismitas dos cartas que yo hice de la primera manera, pero de forma distinta. Por ejemplo, aquí está, gráfica de medias, en donde me dice que mi límite inferior es 15.98, mi límite central 16.2 y el superior 16.55. Y ahí está la tendencia del promedio del llenado de los costales. Y si comparo con lo que hice yo en la carta de 2 en 1, pues es exactamente lo mismo. Ahí se ve. ¿Sí se ven? El de rangos, 0.47 y 1. 0.47 y 1. La carta de abajo es la de rangos, la carta de arriba es la de medias. ¿Alguna duda de por qué no me quedaba la clase pasada? Porque la clase pasada yo no tenía la columna subgrupo y tampoco tenía este, la información previa de cómo habían arrojado los, las muestras de cada subgrupo. Simplemente Coca-Cola Company ya me daba los resultados de los rangos y los resultados de las medias. Pues ahí tenía que hacer una por una, ¿correcto? Perdón, profe. Sí. Antes de que igual avance, nada más, ¿podría mostrar cómo fue que registró digamos, de la otra manera de hacer las gráficas, pero con los datos así, con el acomodo original, por favor? Con o sea, con este acomodo, con de la Sí, por 5, favor. X5. Sí, nada más para ver la mecánica, por favor. Ok, fíjate. Si mis datos del problema los tengo por subgrupos, así, o sea, cuando digo por subgrupos es que me muestre lo que pesó cada costal. Ajá. Y aquí únicamente me dice el peso de los costales, ¿sí? No lo que pesó cada subgrupo, sino aquí yo ya lo tuve que acomodar. El costal, el subgrupo 1 es todos estos, el subgrupo 2 es todos estos, el subgrupo 3 es todos estos. Entonces, si tú preguntas por esta forma, entonces yo me tengo que ir al menú estadísticas, cartas de control, por subgrupos y lo hago uno por uno. Primero la de medias, luego la de rangos. Primero la de medias, vamos a hacer la de medias. Sí. Y me dice, las observaciones para un subgrupo están en una fila de columnas o todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Y obviamente no. Todas las observaciones no están en una columna, están en una fila de columnas. ¿Por qué? Porque las tengo todas separadas, que es X1, X2, X3, X4, X5. Uh-huh. Y le doy, es más, de una vez para que vean la siguiente, el paso que nos quedamos la clase pasada es, le doy en opciones de gráfica, aquí donde dice opciones de X barra, y le puedo decir de una vez, ¿sabes qué? En los límites, muéstrame un sigma, 2 sigmas y 3 sigmas. Les estoy dando 1, espacio, 2, espacio, 3, espacio. Y de una vez, también para no hacerla de emoción, hazme todas las pruebas de causas especiales de variación, que son las que revisábamos. Le doy a aceptar, le doy a aceptar, y automáticamente la gráfica ya me saca las zonas. ¿Se acuerdan de las zonas? Zona de 3 sigmas, zona de 2 sigmas, zona de 1 sigma. Ahí se ve. ¿Dudas? No, profe. Gracias. No, profe, todo bien. Perfecto. Profe, Sí, ese dime. archivo no lo ha mandado, ¿verdad, profe? Sí, es los detergentes, no se los mandé. No, de hecho Pero es lo que mandó le el de quería la coca. comentar. Ajá, que nada más nos pasó el de la coca y después, como no salió el de la coca, se puso a hacer ese
pero ya no nos compartió los datos. ¿No los puede compartir, por favor? Aunque, órale, claro que sí, perdónenme, pensé que sí se los había pasado. Ahí les va, de una vez. Pues déjenme los guardo. Guardo este proyectito como archivo, guardar proyecto como detergentes, así lo voy a poner. Por ejemplo, pues, voy a cerrar para podérselos compartir por el chat. Pues aquí está el. Ah, ahí está. ¿Sí les llegó? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna duda de cómo utilizar cartas de medias y de rangos? ¿O qué significa cada una de ellas? O sea, ¿qué significa la carta de las medias y qué significa la carta de los rangos? Antes de poder pasar a las medias y desviación estándar. ¿Alguna duda, comentario, inquietud? Sí, Yo, por profe. ejemplo, profe. Bueno, el primero. Bueno. Sí, dale, dale. Si quieres. Bueno, está bien. Nada más al momento de la interpretación de la gráfica de rangos y de medias, mencionaba que se leían a la par. ¿Correcto? Entonces, cuando se mostraba, o para, digamos, obviar que a lo mejor el estudio contiene datos atípicos o como tal el estudio es atípico, se puede considerar el simple hecho de que un dato esté fuera de los límites considerados en la carta de rangos, ¿cierto? Sí. De hecho, una buena práctica que debes de seguir en la industria para poder tú estar seguro de que tu proceso está bajo control. Entendamos la palabra bajo control. Bajo control, automáticamente tu mente te debe llevar a un no tengo variación grande o no tengo variación que me cause problemas. Entonces, lo primerito que deberíamos nosotros verificar es qué onda con la variación de mis de mis datos, valga la redundancia, ¿no? Y para eso voy a empezar este mismo problemita haciéndolo así. Ok. Primero quiero checar si el peso de mis detergentes, de mis costales, están acorde a lo que me pide el cliente. Yo lo que hago es, me voy al menú de gráficos de control y checo qué onda con la carta de los rangos. Acuérdate que la carta de los rangos es la diferencia que hay entre el costal que pesa menos y el costal que pesa más dentro de cada subgrupo.
Entonces yo selecciono carta de rangos y una vez le digo, a ver, en las opciones de rangos, calcúlame todas las pruebas respecto a la opción de rangos y nada más, ¿no? Ahorita no le voy a poner los sigmas, le doy a aceptar. Y me muestra la carta de rangos. O sea, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que mi dispersión, o sea, variación es igual a dispersión, está controlada. ¿Por qué? Porque ninguno de los subgrupos sobrepasa y tampoco está haciendo referencia a una causa especial de variación. ¿Sí? Entonces, si ninguno de mis subgrupos sobrepasa los límites, quiere decir que mi proceso se encuentra en cuanto a la variable dispersión, se encuentra controlado. ¿Ok? Pero ahora falta que veamos qué pasa con el centrado de mi proceso. Y para ver el centrado de mi proceso es la carta de las medias, ¿sí? Que es la que ya hicimos. Bueno, estadísticas. Profe, Sí. antes de que pase a la de medias, precisamente, Ajá, dime. mencionó que, por ejemplo, el resultado que nos da en el rango, que es la diferencia entre el dato mayor, bueno, en este caso el peso mayor, un peso mayor menos el peso menor, Hey. se supone que ese resultado es la medida o la dispersión que hay entre el dato menor y el mayor, pero esto que nos indica, nos indica la amplitud de qué tan dispersos está, o sea, cómo podría interpretarse ese resultado. Correcto. Haz de cuenta que esto se convertiría en tu campana. Mira, si yo, bueno, no puedo dibujar aquí. Si yo trazo, a ver si con esto puedo, una campana, ¿cómo puedo sacar un lapicito sobre esto? Bueno, en pocas palabras, si esta carta de control, yo la paro, porque está acostada, la horizontal, pero las pongo en línea vertical, las tres, límite superior, límite inferior, límite central, esto que veríamos sería la campana de Gauss. Es decir, ninguno de mis datos está sobrepasando los límites naturales de mi proceso, lo cual quiere decir que la variación entre el peso de cada subgrupo está siendo controlado. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si mi cliente me dijera, es que yo necesito que los llenados de los costales no varíen más que medio gramo, es decir, 0.5 hacia arriba o hacia abajo? Vamos a ponerlo. Fíjate, en el menú, opciones de carta R, en los límites, vamos a suponer, espérame, banda límite inferior de desviación estándar. Le voy a poner 0. Banda límite superior de desviación estándar, le voy a poner 0.5. Era como lo que el cliente quisiera. Que máximo hubiera una diferencia de media onza entre cada costal y eso me aceptaría. Yo le doy a aceptar. Entonces, pues checa. ¿Qué estaría pasando? El límite superior de mi cliente sería la línea roja. Y mi límite inferior, pues es 0 porque le puse 0. Entonces, todos estos que están por arriba del límite superior estarían
saliendo fuera de mi proceso. O sea, yo tendría un problema de dispersión. ¿Por qué? Porque el centrado, la variación entre cada costal de subgrupo, entre cada subgrupo, los costales, no estaría, no estaría respetando las especificaciones del cliente. Este no, pues no es el caso. Esto yo lo trato de ver en una en una capacidad de proceso. Me voy al menú estadísticas, gráficos, herramientas de calidad, perdón, capacidad de proceso normal. Le digo, estos son los valores en las filas. Especificación inferior. ¿Era? Medias. Era 1. No. Ay, güey. Ah. Era 16.55 y 15.98. Ok, fíjense. Gráficos de control. Herramientas de calidad. Análisis de capacidad. Aquí no le pongo columna individual porque las tengo en subgrupos. ¿Okay? Los subgrupos son todas las X. ¿O no? Especificación inferior 15.98, que es esta de aquí, límite inferior de control. Especificación superior 16.5522. Estoy copiando los límites naturales de mi proceso. ¿Okay? Entendamos que es un límite natural y un límite de especificación. Esas son dos cosas distintas. Ahorita les explico qué onda con eso. Le doy a aceptar. Ahí está mi capacidad de proceso. Mi capacidad de proceso me dice, tu capacidad de proceso es de 0.45. Hablábamos la clase pasada que es una capacidad pobre. ¿Por qué? Pues porque tengo de cada millón de costales que yo embolse, aproximadamente 150,000, las ppms, voy a estar cometiendo el error de no, ¿cómo se llama? De no cumplir con la especificación. Pero ojo, no olvidemos que estamos hablando de límites naturales de proceso. O sea, estoy haciéndole una prueba de capacidad de proceso a mi propio proceso. Y las pruebas de capacidad de proceso normalmente se aplican cuando tenemos especificaciones del cliente, porque el cliente me dice, oye, ¿qué tan capaz eres de entregarme esto cada vez que te pida? Entonces, si esto fuera así, vamos a suponer que mi especificación inferior, que el cliente me diga, yo espero, yo soy Chedraui a nivel nacional y yo te voy a comprar los jabones en polvo, a ti fabricante de jabón, pero necesito que las bolsas de jabón estén pesando 14 onzas como mínimo y entre 14 y 18 onzas. No espero bolsas de jabón menos de 14 onzas ni más de 18 onzas. Ok. Déjame ver si puedo cumplir con lo que mi cliente Chedraui a nivel México me pide. Le doy a aceptar. Y este sería el comportamiento de mi capacidad respecto a lo que mi cliente quiere. Pues se ve a toda madre. ¿Por qué? Porque vean, mi capacidad de proceso me da 3.15, o sea, es una capacidad sobrada, o sea, es una capacidad que yo le puedo decir al cliente, sin problema, cliente, te puedo cumplir con tus requerimientos, sin problema. Tanto en media como en dispersión. ¿Cómo que en media como en dispersión? Pues mi proceso se ve centrado respecto a tus límites y mi variación
está dentro de tus límites. Pero ¿qué sucediera si el cliente me dice, yo espero que esté entre 15 y 17 onzas? Sorpresa. Mi capacidad sigue siendo buena, estoy dentro, tengo una capacidad de proceso de 1.57 y sigo cumpliéndole, o sea, sigo cumpliéndole con lo que mi cliente me pide. A corto plazo, perdón, mis partes por millón observadas son 0, pero a largo plazo puedo tener problemas si no ajusto esta colita derecha que se ve por aquí. Si se fijan, está mordiendo el límite. Si yo no hago algo en mi proceso para que empiece a controlar mis básculas, la forma en cómo lleno, la capacitación a mi personal que llena el jabón en mi planta de jabón en polvo, etcétera, a corto plazo, perdón, a largo plazo, yo puedo empezar a tener 139 postales de cada millón fuera de tolerancia. Y a corto plazo, 274. Esto significa esta colita que está aquí. Ahora, esto en el mundo de los negocios casi nunca se ve, ¿eh? En el mundo de los negocios es, pues, las tolerancias bien ajustadas. ¿Sabes qué? Pues yo necesito que esté 15 y 15.5. O sea, medio gramo, media onza de diferencia entre cada costal. Así pasaría si esto fuera. Uf, mi capacidad es de 0.39. Tengo un problema de medias o de dispersión. De medias. De medias. Ajá, de medias. ¿Por qué? Porque mis costales están llenándose más de lo que mi cliente requiere. ¿Sí? Repito, en este problema de los costales de los detergentes, solo nos habla de hazme un análisis de medias y rangos de los siguientes subgrupos, pero no habla de lo que el cliente sugiere, que los llenados de los costales estén en tales niveles, en tales características, y por eso nomás hicimos la gráfica inicial. No sé si con eso ya quede claro. Entonces, profe, por ejemplo, ya que mencionó precisamente que el, el gráfico de rangos representa o está, digamos que sucede dentro de la curva normal, Ajá. entonces estaríamos hablando de que el rango, al menos para esta técnica, el resultado del rango representa el ancho de la curva normal como tal. Exactamente. Exactamente. El rango, la carta de rangos representa la amplitud de tu campana. ¿Qué tan amplia es tu campana? Lo cual, en todos los procesos, nos convendría que el rango fuera mínimo. ¿Por qué? Porque esto significa que soy muy constante en lo que hago. Lleno costales casi siempre de la misma peso, mismo peso, mismo peso, mismo peso. Ay, varía por 10 milésimas de onzas. Pues a toda madre, pero sigue siendo muy constante. Malo cuando tenemos un proceso que llena a veces 7 onzas, luego a veces 12 onzas. Somos muy inestables. Sí, dime. Yo tengo una pregunta. A ¿Me ver, podría dime. volver a aclarar por qué es de media y no de dispersión? ¿Por qué, perdón? Porque me vuelve a poder aclarar por qué es de media y no de dispersión. Ah, de media. Problema. Ajá. Esta pantalla que estamos viendo, Sí. porque tu dispersión, que es la campana de Gauss, está totalmente fuera de las especificaciones. Acá están las especificaciones a tu mano izquierda y tu proceso está a tu mano derecha. O sea, tienes un problema de medias. ¿Por qué de medias? Porque no está centrado ¿cómo se llama? La media de tu proceso, o sea, esto que voy a dibujar aquí. O sea, por ejemplo, la campana tendría que estar entre el límite superior y el límite inferior. Ajá, mira, esta línea puntada que estoy haciendo es la media de tu proceso.
y la media de lo que el cliente quiere está aquí. Perfecto. Es la media, por eso tengo un problema de medias. Oiga, pero si logro centrar el proceso, ahora tendrías un problema de qué. Si ya lo centras, si logras centrar tu proceso, el llenado de los costales, logras que esté en esa especificación que el cliente quiere, ahora qué problema tendrías. Tú misma contesta. ¿De dispersión? ¿Por qué? Pues, ay, perdón, se me apaga el micrófono. Porque los datos no, de todos modos no están siendo pues controlados, por así No, decirlo. exactamente, porque no caben. Tan solo aquí se ve la distancia que hay del límite inferior al límite superior. Si tú trasladas con tu vista hacia donde está tu campana, pues las dos colas saldrían, o sea, tanto la cola derecha como la cola izquierda. Seguirías teniendo problemas, pero ahora no de centrado, de dispersión. Ok, Ahora ya entiende por caché. qué es súper importante, no de nada, porque es súper importante analizar tanto el centrado de tu proceso como la dispersión de tu proceso, porque por un lado o por otro puedes quedarle mal al cliente. Por eso es súper importante que ambos estén bajo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, comentario? Sí, profe, después Échale. íbamos a, espero no haber interrumpido a alguien. No, échale, para eso estamos. Ajá. Perdón, después de ahí iba a pasar al gráfico de medias, precisamente para poder hacer la lectura de los datos, una vez que ya hicimos el de rangos. Perfecto, muy bien. Sí, Vámonos al de medias. Me voy a estadísticas, gráficos de control. Lo voy a volver a hacer aunque ya está hecho. Le voy a decir X barra. Y obviamente las observaciones para el subgrupo voy a trabajar con estas. Están en diferentes, en una fila de columnas. Voy a seleccionar. De una vez le voy a decir opciones de datos. No, perdón. Opciones de gráfico. Le voy a poner los múltiplos de desviación estándar. Bueno, vamos a dejar las tres desviaciones, las tres zonas. Zona 1, zona 2, zona 2. Y las pruebas le vamos a decir que nos haga todas las pruebas especiales de variación. Le doy a aceptar, le doy a aceptar, me saca la carta. ¿Okay? Cheque. Mi proceso está controlado, es decir, está centrado con respecto a mi media. ¿Cómo que centrado con respecto a tu media? ¿A qué te refieres? Bueno, para empezar, déjame mover esto porque lo uso en palo. Ok, ahí está. Para empezar, me dice que mi promedio de todos los subgrupos es 16.26 onzas por costal. O sea que cada costal que yo tengo en este análisis, en promedio pesa 16.26 onzas. Los límites naturales de mi proceso son 16.55 como máximo y 15.98 como mínimo. ¿Vale? De tal forma que yo estoy teniendo con estos límites naturales mi proceso bajo control. Pero ¿por qué si yo hago el estudio de capacidad de proceso, que es el que ya hicimos? A ver, ¿dónde está? ¿Por qué mi estudio de capacidad me dice que tengo un problema de
de dispersión. O sea, ¿por qué? Si yo acá estoy viendo que estoy lejos, muy lejos de llegar al límite inferior y al límite superior. Ah, pues la respuesta es simple. Porque acuérdense que el control estadístico del proceso siempre nos va a exigir estar o ser lo más perfecto posible nuestro proceso, que haya cada vez menos variación entre lo que hagamos, que nuestro proceso sea perfeccionado cada vez que avanza el tiempo, la vida misma, o sea, la mejora continua. Y esto quiere decir que hay una brecha muy larga, pero muy, muy larga, del subgrupo de costales hacia mis límites naturales que debo de exigirle más a mi proceso. O sea, estoy holgado en cuanto a especificación. Por eso me reporta este resultado. Ay, espérenme. Eso me reporta este resultado no, el primero, el original. En mi informe de capacidad. Pues sí, o sea, traes una capacidad de proceso de 0.45, lo cual debes mejorar. Oye, pero ¿cómo es que debo mejorarla? Si veo, nuevamente, que mi media está controlada, mi dispersión también. Ah, sí, pero en ambas tienes una amplitud, tienes una brecha, esa es la palabra correcta. Tienes una brecha bastante amplia hasta el 3 sigma. O sea, tú estás trabajando en niveles de un sigma, de una desviación estándar. ¿Se fijan? Estoy en un sigma negativo, 16.17, y un sigma positivo, 16.36. O sea, tengo 16.36 como límite superior si trabajara con un sigma y 16.17 si trabajara con un sigma. Vamos a ver cómo es esto. 16.36 y 16.17. Estadísticas, cartas, herramientas de calidad, análisis de capacidad. Y aquí le voy a poner 16.17 y le voy a poner 16. Estoy poniendo los límites de un sigma, pensando que ese fuera lo esperado por mi cliente. Quiero que mis costales tengan una variación de tantas centésimas de onzas, que es la diferencia de esos dos rangos. ¿Estamos de acuerdo? Voy a aceptar. ¿Qué pasa con mi capacidad? ¿Se fijan? ¿Qué sucedió? Se amplió ¿Mejoró? la dispersión. ¿Cómo? Se amplió la dispersión. Se amplió la dispersión. ¿Por qué? Ah, porque nada más estaba checando el promedio, pero no la dispersión. Ah, a ver, vamos a ver. ¿Cómo que la dispersión? Vámonos a rangos. Ah, no, perdón. Estadísticas, para que me muestre la carta de rangos en el análisis de capacidad, lo más recomendable es hacer el análisis de capacidad 6 en 1, que me arroja también la de rangos. Fíjense. Escojo todas mis variables. ¿Cuánto dijimos aquí? ¿Se recuerdan? 16.17. 16. La superior, que es la que se ve acá. 16.36. Y está. ¿Se fijan cómo me está arrojando las mismas cartas de control
Ya hicimos la de medias y la de rangos, pero me está haciendo al mismo tiempo el análisis conforme o respecto, mejor dicho, a la especificación del cliente. En pocas palabras, no quiere decir que las cartas de control te ayuden a controlar un proceso. Simplemente te dicen cómo está tu proceso. Y tú puedes decir, ah, mira, si nada más veo las cartas de control de medias y de rangos, yo de entrada veo que mi proceso está controlado. Sí, tu proceso, o sea, tu proceso respecto a sus propios límites naturales, pero tu proceso no es capaz para los límites de especificación o las tolerancias de especificación que tu cliente necesita. No es capaz, que velo acá en el histograma de capacidad, de tu capacidad de proceso. Pobrecísimo. Punto 15. ¿Qué tendríamos que hacer para que yo logre darle a las especificaciones de mi cliente? Ah, pues aquí nos tendríamos que ir a las pruebas que hemos estado haciendo en semanas anteriores. A ver, vamos a hacer un gráfico de cajas, un gráfico de Ishikawa, un gráfico de dispersión para ver de dónde viene la fuente de variación de mis datos, una ANOVA de una o de dos vías, bla, 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 bla. O sea, encontrarle la fuente, el origen del problema. ¿Okay? No sé si con esto ya quede un poquito más claro. Sí. Muy bien. Yo me he encontrado muchas veces allá afuera, en el campo, de gente que te trata de apantallar con análisis de estos. Aquí está, mira, mi proceso está controlado, ¿no, señor? Ah, sí, pero ¿qué son estos límites? ¿Los naturales o los de especificación? Ah, no, los naturales, no, eso no me interesa. Tú sabes tu proceso. Pero los del cliente son los importantes. ¿Okay? Continuamos. Vamos con carta de control, pero por medias y desviación estándar. Es más, vamos a hacerlo con el entrenador. ¿Se ve mi pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Gráficos de control para variables en subgrupos, pero ahora vamos a hacer la gráfica S, la gráfica de desviación estándar. En lo que hemos estado viendo en estos ejemplos, perdón, hemos visto que la gráfica R monitorea la variación del proceso un cierto tamaño, debe de ser ideal 5, pero máximo 10. Si nosotros ya tenemos más de 10 datos por subgrupo, ya nos convendría irnos a la que vamos a ver ahorita, que es la carta de desviación estándar. ¿Vale? Ah, pues miren, aquí está. En muchas de nuestras aplicaciones tenemos más datos a nuestra disposición y podemos usar tamaños de subgrupos más grandes. Cuando el tamaño de un subgrupo es mayor que 8, repito, muchos autores dicen 8. Yo he visto que arriba de 10 ya te conviene hacer desviación estándar. Deberíamos utilizar la desviación estándar para estimar la variación. ¿En qué diferencian estos dos estadísticos? O sea, ¿cómo podemos monitorear la desviación estándar con una gráfica de control? Bueno, fíjense. La gráfica R me dice que es gráfica de rangos
de subgrupos en una serie ordenada de manera cronológica. La gráfica S es una gráfica de desviaciones estándar de subgrupos en una serie ordenada de manera cronológica. Vamos a ver qué onda. Bueno, recuerde que la desviación estándar utiliza todas las observaciones de un conjunto de datos para estimar la variación. En esta sección utilizaremos la desviación estándar de cada subgrupo para crear una gráfica S. La gráfica de desviación estándar, las desviaciones estándar de cada subgrupo de datos en serie ordenada de manera cronológica es como se presentan. Al igual que una gráfica de rangos, nada más que la gráfica de desviación estándar permite monitorear cambios en la variación del proceso a través del tiempo. A diferencia de la de rangos. La de rangos nada más me dice cuánto varió de un subgrupo el dato mayor menos el dato menor. Y la de desviación estándar me dice cuánto varía cada uno de los datos dentro de ese subgrupo. ¿Sí? Chequen. Para ilustrar esto, vamos a hacer el ejemplo de Maple Leaf Bank. El encargado de préstamos desea saber si el tiempo que toma procesar préstamos estudiantiles está bajo control. En el banco se procesan cientos de préstamos cada semana, por lo que el encargado puede recolectar razonablemente grandes subgrupos de datos. ¿Vale? Ahí está el ejemplo puesto. El encargado decide tomar una muestra de 25 solicitudes de estudiantes durante 27 semanas y registra el tiempo que toma procesar cada solicitud. El conjunto de datos resultante está conformado por datos de tiempo correspondientes a 27 subgrupos de tamaño 25. Y ahí se ven los subgrupos y las horas que le llevó esas solicitudes de los estudiantes. Ahí se ven. Estos son los datos de la semana 1. La desviación estándar es 1.282. Este es el primer punto de la gráfica S. ¿Okay? Este es el subgrupo 2. La desviación estándar fue 1.514. ¿Qué está haciendo la persona de esta institución? Está registrando los tiempos que le llevó esas solicitudes y después le saca la desviación estándar a todos esos tiempos. Y así hasta los 25 subgrupos restantes. Y luego se conectan los puntos. Bueno, trazamos la línea central, que es el promedio de mis subgrupos. Ay, perdón. De los 25 subgrupos es 1.47, 1.437. Denominamos este como el valor de desviación estándar barra o la desviación media. Y graficamos nuestra línea central aquí. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es la desviación estimada de la variación dentro de cada subgrupo. ¿Queda claro? Ese es el promedio de la desviación de todos los subgrupos. Aquí ustedes no se deben de preocupar en calcular la desviación estándar como yo cuando era estudiante, porque era a mano, o sea, no teníamos estos programas que hoy hay, y era, acuérdense de la fórmula de la desviación estándar, es la suma del dato 1 más la del dato 2 más la del dato 3 más la del dato 3 entre el total de subgrupos por la raíz cuadrada de tata, y todo eso era una fórmula casi para hacer 25 subgrupos a mano. Te llevabas una hoja completa, hoja o 2 hojas de tu libreta, haciendo cálculo. Gracias a Dios existen ya los programas, los softwares. Ahora, se agregan los límites superior e inferior, ¿sí? Para los tiempos de procesamiento, el límite de control superior
es 2.062 y el límite inferior es 0.811. Estos límites muestran la cantidad de variación esperada para las desviaciones estándar de los subgrupos. O sea, que aquí, en esta gráfica que se está proyectando, estamos viendo las 3 desviaciones estándar, tanto para abajo como para arriba. Son las 6 sigmas. Características de las gráficas de desviación estándar para procesos fuera de control. Primero, igual que la anterior, tener uno o más puntos fuera de los límites de control. Segundo, que haya patrones poco comunes en los datos. ¿Sí? Primer pregunta. De acuerdo con la gráfica de desviación estándar, ¿está bajo control la variación del subgrupo? ¿Sí o no? Sí. 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 Correcto. Es correcto, está bajo control. No hay patrones que varíen dentro del subgrupo, está bajo control. Observe que la gráfica de desviación estándar no contiene valores de desviación estándar de subgrupos más allá de los límites de control, ni presenta patrones evidentes en los datos. Con base en esto, podemos concluir que el proceso está bajo control en relación con la variación de los subgrupos. Fíjate estos dos gráficos, ¿no? Estos procesos están fuera de control. El primero es porque hay 2 puntos que están por encima del límite superior. Y el segundo, a pesar de que no hay puntos fuera de los límites de especificación, se logra ver un cambio de variación a través del tiempo. ¿Te fijas? Aquí, estos primeros puntitos de abajo están en la parte de abajo de la media. Y los siguientes, como que hubo un cambio repentino de variación, perdón, de tal forma no se logra visualizar una constancia en cuanto a la dispersión. Empezamos en la parte baja de la carta y continuamos en la parte alta de la carta. Esto también se considera un problema fuera de control. ¿Sí? ¿Cuál proceso está fuera de control? Porque hay una variación inusualmente alta en algunos subgrupos. A o B. Ah, A, B, A, B. En la A. Ah, Correcto, es la A. Hay una variación así inexplicable, así, pum, no se explica por qué variaron esos dos. Ahorita vamos a ver la otra. En esta gráfica, los subgrupos 7 y el subgrupo 18, que son los dos que están en rojo, tienen desviaciones estándar mucho más grandes que lo esperado. Lo esperado es el límite superior. Quizá recibieron más solicitudes de préstamo que lo usual. Deberíamos investigar aún más el proceso de los préstamos para determinar la causa precisa. Pero en esta otra gráfica, quien dijo inciso B, fíjate la diferencia. ¿Qué ocurre con esta gráfica? Esta gráfica muestra un cambio repentino y sostenido en el tiempo. ¿Okay? Hay una fuerte variación, hay una fuente de variación poco común en este proceso. Quizás se aplicó un procedimiento diferente. Debemos observar el proceso más a detalle para descubrir qué provocó este cambio. O sea, este puntito que está de verde fue como que el cambio que originó un comportamiento distinto. ¿Vale? No sé si ustedes estén relacionados con el tema de la bolsa de valores. Por ejemplo, hablan de la bolsa mexicana de valores cae tantos puntos con respecto al dólar en esta semana. ¿Sí? ¿Qué sucede con el mundo de los mercados financieros? Ah,
que puede haber cambios repentinos en las finanzas como estas, como por ejemplo el tweet que hizo hace Elon Musk de Tesla respecto al Bitcoin, ¿sí? Que Facebook retiró todo no sé si escucharon esa noticia, Facebook retiró todo su dinero de la criptomoneda que tenía para crear su propio Bitcoin. Lo tuiteó Elon Musk y automáticamente el Bitcoin, con un cambio repentino en la información de los mercados financieros, el Bitcoin de estar ganando fuerza con respecto al dólar, se vino para abajo. Se vino totalmente para abajo. Entonces, lo mismo pasa con los procesos. Puede que en este punto verde, alguien en el proceso dijo, descubrí una forma más rápida de atender las solicitudes de préstamos. Y a partir de ese momento la aplicó y se empieza a ver una diferencia constante en el tiempo. ¿Okay? En resumen, la gráfica S, las desviaciones estándar muestran de cada subgrupo en el tiempo. Muestran esas desviaciones de las muestras de cada subgrupo en el tiempo. Evalúa si la variación dentro del subgrupo es estable en el tiempo. Se utiliza una carta S cuando los tamaños de los subgrupos sean grandes, generalmente mayores de 8. Ojo, sugerencia, mayores de 10. Si tú tienes un subgrupo mayor de 10 o 10, aviéntate por S. Si tienes un grupo menor a 10, aviéntate por R, gráfica de rangos. Pero en ambas tienes que hacer medias, ¿ok? En ambas. Es la misma forma. Los puntos fuera de los límites de control y los patrones en los datos indican un proceso fuera de control. Bueno, ya después viene la carta de las X, que ya lo conocemos bien. Vamos a ver este ejemplito. Consideremos la variación en el subgrupo de unas ruedas de automóviles. ¿Es la variación entre los subgrupos estable en el tiempo? A ver. Para responder esta pregunta, crearemos una gráfica de medias, ¿sí? La gráfica de medias grafica la media de la muestra para cada subgrupo en el tiempo. Al graficar las medias, la gráfica X, o la gráfica de medias, monitorea el promedio del proceso en el tiempo y nos ayuda a detectar fuentes de variación poco comunes. ¿Okay? Observemos esta gráfica. Las gráficas R y S antes que revisamos, antes de considerar la carta X, hay una razón para esto. Es lo que les decía justo hace ratito. Los límites de control superior e inferior de la carta de las medias se calculan utilizando una estimación de la variación dentro del subgrupo. Para que nuestros límites de control sean válidos, es importante que la variación dentro de nuestros subgrupos sea estable. Eso es lo que las gráficas R y S hacen por nosotros, ¿sí? Nos permiten determinar si la variación dentro del subgrupo está bajo control. ¿Okay? Fíjense, regresemos a los rines de los autos. Cada hora, durante 20 horas, los operadores recolectaron muestras de 5 ruedas y midieron el diámetro de las llantas de cada rueda. Recolectamos 5 ruedas cada hora como nuestros subgrupos racionales porque creemos que puede haber cierta variabilidad dentro de una hora y otra en la línea de producción. O sea, ya hay una sospecha. Entre hora y hora puede haber variación. ¿Okay? Y ahí se ve, fíjense, 5 rines, subgrupo 1. 5 rines, subgrupo 2. 5 rines, subgrupo 3 y así. Y de cada subgrupo se sacó su media, su rango, su media, su rango. ¿Va?
Creamos la gráfica de rangos, que ya sabemos cómo hacerla. Y así se crea. Por lo tanto, ahora podemos proceder a la carta X. De entrada, ahí se ve que en cuanto a la variación del diámetro de los rines, no hay bronca, ¿estamos de acuerdo? De todo bajo control. Y en la de X monitoreamos el proceso graficando las medias de los. Y es de la misma forma que ya saben, ¿no? Ahí está la gráfica de. Trazamos el límite de control superior a 3 sigmas por encima de la línea central. Utilizaremos la estimación de variación dentro del subgrupo que calculamos a partir de la gráfica R. El límite de control inferior es 3 sigmas por debajo de la línea central para los datos de diámetros de las llantas. El límite de control superior es 16,005 y el de control inferior es 15,994. Características de la carta de las medias. Lo mismo que les he repetido, tener uno o más puntos fuera de los límites de control. Y hay patrones poco comunes en los datos. Esta gráfica de proceso de la manufactura de los rines está fuera de control respecto al diámetro del rin de neumático medio. No. Correcto. Debido a que todos los puntos se ubican dentro de los límites, no hay un patrón predecible en las medias. El proceso está bajo control. Y así se ve la de medias y la de rangos, juntas. ¿Okay? Fíjense lo que dice aquí. En general observamos las cartas X y R juntos en una gráfica. Primero observemos la variación dentro del subgrupo en la gráfica R. Si está bajo control, utilizamos esta variación para graficar los límites de control en la gráfica, en la carta X. ¿Okay? Luego podemos determinar si la variación entre los subgrupos está bajo. Pregunta, ¿cuál gráfica de control está fuera de control porque las medias de las muestras aumentan y disminuyen en el tiempo en un patrón no aleatorio? La A. La A. Correcto. Los subgrupos pueden estar conformados por ruedas que fueron fabricadas con 2 máquinas o 2 moldes distintos, suponiendo, ¿no? Deberíamos investigar el proceso para encontrar la causa de ese patrón de los diámetros de los rines. O sea, aquí se puede observar de manera visual el subgrupo 1 y el subgrupo 2 tuvieron un promedio de rines, un promedio en el rin similar, a diferencia del subgrupo 3 y subgrupo 4. Tuvieron un promedio muy por encima de los 2 primeros. Luego los siguientes se parecen a los 2 primeros y así. O sea, como que está bien inestable en el tiempo. A pesar de que ningún rin sale de los límites, se ve una tendencia muy notoria a que puede haber un problema en la máquina, en la forma en cómo se están haciendo los rines. Y en esta gráfica se ve una tendencia a la alza. ¿Okay? Esta tendencia, es posible que el desgaste de un molde de ruedas esté causando el cambio una vez más. Debemos investigar si el proceso está conveniente para seguir operando. Oiga, profe, pero pues mis puntos se ven dentro de los límites, sí, se ven, pero también observa tendencias. Ahí se ve claramente que en un momento vas a salirte por arriba.
Bueno, esto ya es cuando los tamaños de su grupo varían y esto no lo vamos a revisar el día de hoy, porque esto ya sería cartas de control de tamaños de su grupo distintos. Eso lo vemos en la siguiente unidad. Voy a presentar esto y les voy a pasar a pesar de que vamos a hacer esto. Voy a pegar en lanzamos. Profe, aprovechando, Sí, en el examen va a incluir los temas de cartas de control. sí, claro. Ah, ok. Hasta X y S, XS, XR, ANOVA One Way, ANOVA One Way, ANOVA Two Ways, carta, ¿cómo se llama? Diagrama de proceso, de pruebas de normalidad transformadas, gráfico de cajas, de bigotes, de regresión, histogramas, o sea, todo lo que hemos visto a partir de que empezamos específico. Sale, profe. De hecho, qué bueno que me preguntas en lo que hago copiar esta información. Les voy comentando cómo va a ser la dinámica del examen. El examen es individual, este sí no va a ser en equipos. Y el examen, como es mucho análisis, 2 horas de clase no van a ser suficientes. Y más por la experiencia que ya he tenido cuando aplico la unidad de SPCD. Por los que han tomado control estadístico conmigo saben que pueden sacar los libros que quieran, consultar los apuntes que quieran, pero como son datos y tienes que ver el comportamiento de los datos, vale más la interpretación que le des que cualquier acordeón que te avientes. Entonces, 2 horas se les hace nada, así de, tan rápido, profe, no manches, denos otra hora. Entonces vamos a hacer lo siguiente, siempre me pasa lo mismo, siempre. ¿Hay alguien aquí que tomó control conmigo la clase de control estadístico? Debe haber Sí, alguien. profe.
¿sí? ¿Te acuerdas de los exámenes que siempre me pedían más tiempo? Sí, Vamos a hacerlo así. El examen lo vamos a partir en 2 clases, ¿sí? Yo sugiero que todavía no diseño el examen, para empezar. O sea, todavía ni siquiera lo diseño, pero a mí me gustaría el primer lunes, o sea, el lunes de la próxima semana, empecemos a la hora de clase, de 5:30, y le paremos a las 7:30, ya sea el viernes o el miércoles, como ahorita nos pongamos de acuerdo, sigamos con la segunda parte del examen. O sea, la primera parte va a ser interpretación de datos, identificación de las X vitales, y la segunda parte es somete esas pruebas a control, que son las cartas de control. O sea, que el examen mínimo, o sea, honestamente mi examen en 3 horas, si lo terminas en 3 horas, pero 3 horas no dura una clase, dura 1 hora 40, 1 hora 50. Ustedes me dicen si lo hacemos. Ya. Lo hacemos el lunes y el miércoles, o el lunes y el viernes. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Yo digo que mejor el lunes y el miércoles, profe, pero no sé mis compañeros qué opinan. Estoy de acuerdo. También yo, Sí, miércoles. También yo, profe. Ahí está, no se diga más, lunes y miércoles. Pongan bien truchas. Obviamente no va a ser en Moodle. Imposible que hagamos un examen de este tipo en Moodle. Lo vamos a hacer. Ustedes lo van a hacer solitos. Yo les voy a pasar la, la información. Y obviamente el tiempo corre cuanto sean las 5:30. 5:30 inicia tu examen. Y a las 7, más tardar a las 8, para que les dé tiempo de mandarme la información. Me la mandan a mi correo. ¿Cómo se llama? La información del primer avance de su examen. El miércoles, igual empezamos a las 5:30 y les doy la segunda parte del examen. ¿Vale? Profe, Sí. yo tengo una duda. Por ejemplo, usted se ha apoyado como tal de Minitab para poder explicarnos los temas que hemos estado pues practicando realmente. Sí, claro. ¿Existe alguna página de donde nosotros podamos hacer algo similar como lo que hace en Minitab, o donde podamos practicar y practicar? Una página. O sea, que tengas tú como datos para practicar y hacer ejercicios. Sí, a lo mejor tal vez como una especie de simulador o una página que contenga, no sé, el problema e igual la interpretación a donde tenemos que llegar y algo similar. No, pero hay varios libros, ahorita te los paso, te los puedo pasar para que les des una repasadita. Hay varios Ok, libros profe. que traen los problemas y la solución del problema. Ah, ok. Con ese, profe. Muchas gracias. Sí, de nada. Profe, yo tengo otra duda de lo del examen, porque en Échamela. una clase nos dijo que en Minitab había una opción para ir pegando todas las tablas.
Ah, Pero sí. en el que yo descargué no me aparece esa opción que le aparece a usted. Como que no sé si tenga Minitab como comprado o algo así, porque como que en su barra de arriba aparecen más opciones que en la mía. Ahorita te digo dónde es. ¿Es el Minitab 18 o 19? 19. 19. Pega. Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Lo voy a copiar como imagen. Copio, ya me lo creo acá. A ver, ahí está. Joder, le batallé. Bueno, fíjense. De una vez copio los valores. Bueno, más bien este archivo, así tal cual. Voy a poner ejemplo carta X. Lo voy a guardar en escritorio. Escritorio. Carta. Paso a chat. Ok, ahí está. Vamos a hacerlo de una vez. No nos tardamos nadita. El problema habla de un autopartes que no sé qué onda, de unas barras. La fábrica de autopartes ha tenido problemas con la dimensión de cierta barra de acero en el momento de ensamblarla, por lo que se decide recolectar datos para analizar el proceso correspondiente. La longitud ideal de la barra es de 100 milímetros, con tolerancia de más o menos 2 milímetros. Cada 2 horas se toman, aquí no son 5 barras, son 8 barras. ¿Ok? La modifiqué. Toman 8 barras consecutivas y se miden los datos que a continuación se presentan. Traigo las mediciones de las 8 barras.
traigo un proyecto de ahí mismo voy a hacer, vamos utilizando. Sirve que ahorita hacemos lo que me pregunta la compañera. Y lo pego. ¿Ok? Ahí está. Mis 8 subgrupos, más bien mis 20 subgrupos, 8 observaciones por subgrupo. De entrada, pues, tenemos 8. Vamos a hacerlo por desviación estándar. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que voy a hacer es, primero, la gráfica de desviación estándar, como dice el entrenador. Voy a gráficas de control, gráficas para variable por subgrupos, y le voy a decir gráfica S. Y le voy a poner que las observaciones para cada subgrupo están en una fila de columnas. Y son... pues son estas. Estas. X1 sub 1, X2 sub 1, X3 sub 1 y luego X6, 7 y 8. Porque le puso sub 1 porque ya hay una que se llama igual. La selecciono y le voy a dar aceptar. Ahí está. Esa es mi gráfica de desviación estándar para 3 sigmas positivos y 3 sigmas negativos. 6 sigmas. Se ve todo controlado, se ve todo sin bronca. Ahora vamos a hacer lo mismo para la de medias. Gráfico de control, grupos, X bar. Ahora son las de acá. Espérame, por aquí me ha configurado lo de los sigmas. Opciones de barra. No realizar pruebas y límites. No le voy a poner nada. Como pueden ver, creo que el problema no tiene problema en cuanto al centrado de las barras y la desviación estándar de las barras. ¿Cómo le voy a hacer para reportar, como dice la compañera? Bien fácil. Tengo esta carta de control que fue la que sacamos de la desviación estándar, gráfica S. Clic secundario, o sea, fíjate si en tu Minitab 19 se puede. En clic secundario con el mouse, le doy clic, te debe de aparecer una que diga agregar gráfica a report path. ¿No te aparece? Report path. Yo le doy clic. No, profe. Qué raro. Sí, el report path siempre. O un iconito que se parezca a una libretita de color azul, como esta que está aquí. Mouse. No, nada más me aparece editar gráfica, panel, descartar puntos, herramientas de diseño, A ver, presiona control imprimir. alt R. Control más alt más R al mismo tiempo. No, no me sale nada. Puedes proyectar tu pantalla. Muy bien, Denis. Le doy clic y me aparece nada más eso. A ver, ponle copiar gráfica.
Ahí la traes copiada. Ah, ah, ah. A ver, no seas mala. Dale clic en asistente. Ahí donde me dice menú asistente. No, en ayuda, perdón. Ayuda, ayuda. Ayuda otra vez. Ay, me mandó a otra página. A ver, muéstramela. Que nada más estaba presentando la pantalla, pero seguro. Ok. A ver ahí, en donde dice buscar soporte, ponle report path. Report. Espacio path. ¿Paz? No, path de, en vez de G, D de dedo. Ajá, buscar. Ah, ya. Tienes toda la razón. Tienes que tener la licencia. A ver, quítale report path y pon report, nada más. Hoja de reporte, creo. A ver, yo lo busco por acá. ¿Cómo activar manualmente su licencia? Ah, no, a ver, regrésate a tu pantalla de Minitab. ¿En qué existe? A ver, vete a archivo. No, en editar. ¿Será hoja de trabajo? Hoja de trabajo. A ver, enlaces de hoja de trabajo, sí. No, 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 no. A ver, en vista, vista, vista. Barras de herramientas. Eh, ajá. Asistente. Lo puse de aquel lado. Men. A ver, otra vez ahí en vista. Creo que por ahí va a ser. Barras de herramientas. Personalizar. A ver, en personalizar. Ahí va a estar, ¿eh? A ver, barras de herramientas. Ah, eh, herramientas. Ahí donde dice menú herramientas.
¿No te deja? Bueno, Ajá. quiere. ¿Qué onda? A ver, opciones. Ya le estamos aquí picando. Tampoco. No sé si sea mi computadora que se trabó o, o no me deja. Bueno, mira, para que no te me agobies con eso, no pasa nada. Si te deja copiar las gráficas y pegarlas en una hoja de Word, ahí me lo mandas. ¿Sí te deja? Ok. Sí, copiarlas así sí. Ok. Sí, pues yo creo que es lo que vamos a tener que hacer. Bien. Entonces, chavos, ya para poder cerrar la clase de hoy, el viernes nos vemos a las 6 de la tarde igual, de 6 a 8. Le damos una repasadita general a lo que va a venir en el examen. Y el lunes, por favor, todo el mundo con su computadora, en punto de las 5:30. Yo a las 5:25 a más tardar de la tarde, el lunes, les estoy mandando por WhatsApp el examen con los datos en electrónico, no para que ustedes transcriban, no, nomás para que copien, peguen, analicen, y lo único que espero yo es ver sus cartas, sus gráficos, su interpretación, sobre todo las conclusiones, tienen que ser muy, muy concisas a lo que estamos viendo en los gráficos. ¿Sale? Si no hay más, nos vemos quien pueda, viernes a las 6. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe.